Muy buenos días, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio poder volver a estar con ustedes a través de este medio para compartir la sana palabra del Señor Jesús y poder estar con ustedes también a través de la alabanza, de la oración y seguir ahondando en el conocimiento de Dios como domingo tras domingo hemos venido haciéndolo a través de este medio precioso. Quiero desearles a todos ustedes un feliz día, esperando que todo en sus casas esté bien, que ojalá en el área de la salud, de la economía, de la unidad, de la integridad como familia, de su relación personal con Dios pueda estar bien de la mejor manera. Quiero invitarle que en esta hora se disponga para entrar en la presencia del Señor, para que este tiempo sea dedicado solamente a Él, para alabarle, bendecirle y para escudriñar su escritura y aprender más de Él y acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. En los últimos 2 domingos hemos venido viendo el tema la poderosa obra de Cristo en la cruz, un tema muy hermoso, muy precioso, y hoy vamos a continuar con él, pero no sin antes primero orando y alabando su nombre, y luego sí vamos a entrar en la meditación de la palabra. Agradecemos todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes, su compañía, sus comentarios, la participación que los hermanos han tenido, las buenas noticias que hemos recibido de parte de algunos, que a través de estos mensajes han ido afirmando su fe, han ido confirmando lo que el Señor les ha mostrado y se han venido dando cuenta que lo que hablamos no es palabra de hombres, sino que procuramos dar 100% palabra de Dios. Y eso para mí es un gozo, es un gran privilegio, y espero que hoy no sea diferente, que hoy sea tan solo un paso más que todos demos en ese precioso camino del conocimiento y el crecimiento que tenemos en Dios cada día más y más. Así que, hermano, dispóngase en esta hora y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y a cantar un precioso coro, y luego vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este precioso día. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que, mis amados hermanos, dispóngase ahí donde está usted y vamos a alabarle. Vamos a orar primeramente y vamos a decirle al Señor que nos bendiga y nos llene de su presencia santa y hermosa. Padre bueno y eterno, hoy venimos delante de tu presencia santa y hermosa para adorar y bendecir tu nombre, Señor, para exaltarte y para darte a ti todo el honor y toda la alabanza, Señor, porque tuyos son, Señor, los cielos y la tierra, porque tuyo es todo cuanto hay en ellos, Señor. Nuestras vidas te pertenecen solo a ti, Señor. Queremos hoy pedirte que nos bendigas y que nos llenes de tu presencia. Bendecimos, Señor, y te pedimos que tú declares, Señor, bendición sobre todos aquellos que a través de este medio hoy nos escuchan, Señor. Los hermanos que en los diferentes lugares, Señor, hoy nos ven, Señor. Los hermanos que en los diferentes lugares del mundo hoy te alaban y te bendicen, Señor, en sus diferentes congregaciones. Nos unimos, Señor, al cántico de millones de almas, Señor. Nos unimos al coro celestial, Señor, que proclaman y exaltan tu nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para darte a ti por siempre todo el honor y toda la gloria, Señor Jesús. Ten misericordia, oh Dios, de todos aquellos que hoy necesitan, Señor, de la intervención divina tuya en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Sé propicio a la necesidad de cada uno de ellos y bendíceles, Señor, porque tú eres santo, tú eres poderoso, Señor, y solo en ti confiamos eternamente y para siempre, Señor, porque los justos se alegrarán en ti, Señor, darán voces de alegría, saltarán, Señor, de emoción al escuchar tus poderosas obras, porque somos tus hijos, hijos de la luz, llamados con un propósito diferente al mundo, llamados a ser vencedores, llamados a ser, Señor, coherederos de la gloria tuya. Cuán precioso regalo nos has dado. Por eso, Señor, quita en medio
medio de cada corazón que hoy nos ve o escucha, Señor. Toda tristeza, toda angustia, todo dolor, Señor, toda angustia, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a confiar completamente en ti y ver con nuestros ojos tu poderosa obra realizada en nuestras vidas, Señor. Llénanos y enséñanos a ser luz en medio de tanta oscuridad. A ti el alfa y la omega, Señor, el principio y el fin, Jesús. Sea el honor por siempre, por siempre. Te alabamos, Señor Jesús. Santo, santo eres tú, digno, digno, Cordero de Dios. Santo, santo, santo eres tú, digno, digno, Cordero de Dios. Celebrar, celebrar, celebrar la victoria del Señor. Declarar, declarar, declarar al Santo de Israel. Adorar, adorar, adorar a Jesús de Nazaret. Celebrar, celebrar, celebrar la victoria del Señor. Declarar, declarar, declarar al Santo de Israel. Adorar, adorar, adorar a Jesús de Nazaret.
su poder, declaran al Santo de Israel. Los pueblos se convierten y elevan oración, celebran la victoria del Señor. La tierra se estremece y alaba su poder, declaran al Santo de Israel. Los pueblos se convierten y elevan oración, celebran la victoria del Señor. Celebrar, celebrar, celebrar la victoria del Señor. Declarar, declarar, declarar al Santo de Israel. Adorar, adorar, adorar a Jesús de Nazaret. Santo, 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 santo. Digno, 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 digno. Celebrar, celebrar, celebrar la victoria del Señor. Declarar, declarar, declarar al Santo de Israel. Adorar, adorar, adorar a Jesús de Nazaret. La tierra entera cántale al eterno y glorioso Rey. Adorad a Jesús de Nazaret. Santo, santo, digno. Señor Jesús, te adoramos y te exaltamos por todas las generaciones, porque tuya es la gloria y tuya es la honra, eternamente Jesús y para siempre. Aleluya. Gracias glorioso Señor, gracias eterno Rey, a tu nombre la exaltación por siempre. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Qué precioso, mis amados hermanos, cada vez que podemos alabar y bendecir el nombre del Señor Jesús con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestros corazones y dedicarle a Él eternamente la adoración celestial. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulos, vamos a entrar en la palabra del Señor, a continuar con este tema precioso, la poderosa obra de Cristo en la cruz. Hoy en su tercera parte, es un gozo para mí saber que estas enseñanzas están siendo bien recibidas por todos nuestros amados hermanos y es un gran privilegio y un incentivo para seguir ahondando en el conocimiento de Dios. Le invito a que hoy, hermanos, en este precioso tema que ya llevamos desde hace 2 domingos atrás, vaya usted conmigo en su Biblia y busque Efesios, el libro, la epístola del apóstol Pablo a los hermanos Efesios en el capítulo 1 y vamos a leer desde el verso número 3 en adelante. Efesios capítulo 1 versículos 3 en adelante, que dice de la siguiente manera, mis amados hermanos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó, o en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a dejar hasta ahí, mis amados hermanos, ya continuamos desarrollando este tema precioso.
Bien, mis amados hermanos, hace 15 días comenzamos con esta enseñanza, la poderosa obra de Cristo en la cruz. Porque si bien, hermano, nosotros, la gran mayoría de los cristianos, sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, muchos no entienden todavía todo lo que implicó ese sacrificio en la cruz. Todas las cosas que conllevan o conllevaron más bien que el Señor Jesús haya muerto en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Desde hace 15 días vimos cómo en el libro de Timoteo el apóstol Pablo nos decía que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su gracia, por su misericordia, porque Él lo decidió en su infinito amor y misericordia hacerlo así. Y lo hizo allá a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pero también nos hizo un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo que tenía con nosotros de salvarnos. Luego hace 8 días meditamos en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante hasta terminar el capítulo, donde el mismo apóstol Pablo nos declara que nosotros fuimos predestinados, escogidos desde antes con un propósito de salvación, que no todos van a ser salvos, sino solamente aquellos a los que Dios desde antes de la fundación misma escogió y destinó para este propósito. Ahora bien, cuando nosotros los cristianos hablamos de predestinación, muchos suelen decir, no, espere, eso no es así, o no, hermano, usted está cometiendo un error, eso es una herejía falsa, eso son herejías que están distorsionando la palabra. El problema, mis amados hermanos, con estos términos es que no son términos que nosotros nos hayamos inventado o que otro hermano le haya dado por inventarse. No, están en la escritura, están en los textos que estamos leyendo desde hace 15 días atrás. Yo hace 8 días le decía a los hermanos, ¿por qué cuando llegamos a estos textos, por qué cuando encontramos estos pasajes tan preciosos, muchos los hacen a un lado, decía yo hace 8 días, se hacen los ciegos, los sordos, los mudos frente a estos textos, porque cuando analizan la Biblia a profundidad y cuando llegamos a estos capítulos y a estos versículos que no son uno ni dos ni son dos cositas sueltas, sino que están por toda la escritura, nos habla esto. Entonces muchos se hacen los locos o prefieren no hablar de este tema o prefieren distorsionarlo, porque al hablar de este tema se les cae toda la doctrina, las mentiras y las falsas de pronto enseñanzas que han estado dando. Muchos lo hacen hoy en día no porque sepan, sino porque desconocen de esto. Pero aun cuando se les muestra la verdad, muchos se resisten a creerlo y prefieren seguir enseñando lo que han aprendido de otros. La misma Biblia declara que hay muchos que conocen esta verdad, que la conocen, pero por ganancia deshonesta, por el lucro, por enseñar lo que no es correcto, yendo detrás del dinero y de los beneficios que las personas les puedan dar, entonces enseñan por error la palabra. Y enseñan no las doctrinas que están establecidas en la Biblia, sino los mandamientos o pensamientos que ellos tienen o lo que ellos creen a su forma de pensar de la palabra de Dios. Y esto tristemente, hermano, es lo que más se está viendo hoy en día. Como muchos pastores están haciendo a un lado de la palabra de Dios para recibir revelaciones místicas. Imagínense. Muchos dicen, no, la Biblia no, es que el apóstol me habla. ¿Cómo así que el apóstol le habla? Si el mismo Señor Jesús nos dijo a nosotros en San Juan 5:39, escudriñen la escritura. Y la palabra escudriñar significa estudien diligentemente y a profundidad las escrituras. Porque ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna. No hay ningún otro libro en el mundo, ningún otro escrito en el mundo que te dé mayor profundidad y conocimiento de Dios que la sana palabra, que la Biblia, hermanos. Pero el problema, como siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, es que las personas no leen la Biblia y por no leer la Biblia están cayendo en engaños y están muchas veces llegando a iglesias con la esperanza y el sueño de ser libertados, de que Dios haga milagros, y después de algún tiempo lo único que se sienten aprisionados en una religión, se sienten aprisionados en una congregación, se sienten supeditados a lo que diga un pastor. Y no encuentran y no pueden experimentar la libertad de la que la palabra de Dios sí habla para aquellos que decidimos escudriñar la escritura. Ahora bien,
Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hace 8 días lo decíamos y lo leíamos, y usted lo puede leer allá en su casa si quiere nuevamente. Por eso él decía que si la obra es de Dios y si Dios fue el que hizo todo por nosotros, ¿qué diremos nosotros a estos? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a juzgar? No importa si estamos pasando por tribulación, hambre, necesidad, dificultad, no importa las circunstancias por las cuales estemos atravesando, Dios, somos de Dios, pertenecemos a Dios, y dijo el apóstol Pablo, y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso él decía, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa nos puede separar de Dios, porque somos suyos, porque le pertenecemos a Él. Y también lo decía en las enseñanzas anteriores. Muchos dicen la salvación se puede perder. No se puede perder, entre otras, hermano, porque usted no puede perder algo que no le pertenece a usted. La salvación la provee Dios a sus hijos. No es algo que nosotros por nuestros propios medios o logros podamos acceder a ella. No, señores. Esa es una enseñanza errada que se ha levantado a través de falsas herejías, de falsas religiones, de otros lugares que no tienen nada que ver realmente con Dios. Aunque muchas veces hablan de Dios, pero no son de Dios. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y por toda la Biblia vemos esto. El mismo apóstol Pablo aquí en Efesios, en el capítulo siguiente, en el capítulo 2, versículo 9, hablando de la salvación, dice, no es por obras. No es por obras. No es por lo que usted y yo podamos hacer en Dios. No, señores. Pues es un don, un regalo inmerecido que Dios decidió transferirnos por amor y misericordia. No es más. No es más. Por eso hay que entender que cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por aquellos, y como lo leíamos hace 8 días en los pasajes que leemos, lo hizo por aquellos a los que Dios les entregó. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no les dado el Padre, si el Padre no lo atrae. Así que nadie puede buscar a Dios por voluntad propia. Es Dios quien pone ese deseo y ese impulso de hacerlo en el corazón del hombre. No somos nosotros por voluntad propia. ¿No me creen? Revisen la predicación anterior, mis amados hermanos. Ahí compartimos las citas. Porque lo interesante es que hoy seguimos avanzando. Y dice aquí el apóstol Pablo, eso se lo dijo a los romanos. También se lo dijo a Timoteo y a las otras iglesias. Y ahora aquí vemos en Efesios capítulo 1 cómo a los hermanos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso en esa época, les decía lo mismo. Les decía de la siguiente manera, versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un altico acá, un alto, un paréntesis. Nosotros sabemos que Dios es uno, que Jesucristo es Dios. Eso es innegable. El que niegue que Jesucristo es Dios no ha leído la Biblia. Eso es de ahí, no la ha leído. O no sé en qué religión esté creyendo. Ahora bien, el hecho de que Jesucristo sea Dios no quiere decir que no sea hijo. Porque muchos están distorsionando con enseñanzas contrarias lo que la Biblia habla acerca de la deidad de Cristo. Jesús cuando vino al mundo nunca dijo yo vine a hacer lo que a mí se me dio la gana. Y qué pena que lo diga así como tan toscamente. Él dijo yo no vine a hacer lo que a mí me parece o lo que mi voluntad quiera, no. Siempre dijo que Él vino a hacer la voluntad de su Padre que lo envió. Es decir, que Él habla de un Padre y que Él es el Hijo de ese Padre. Y en el libro y en los evangelios vemos que cuando Él va a partir de este mundo, porque ya está cerca su muerte, dice, y les dejaré un consolador que es mi Espíritu Santo. La Biblia habla por todo lado del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, literalmente no existe, el concepto de la Trinidad propone que Dios es uno,
pero que se nos mostró a nosotros en tres personas distintas, porque se nos muestra como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos tres personas distintas? Al decir que son tres personas distintas, jamás estamos intentando dividir a Dios o decir que creemos en tres dioses. No, Dios es uno solo, en esencia, en espíritu, pero en sus manifestaciones, en su poder glorioso, en el que decidió mostrársenos a nosotros, se nos presentó como Padre, el Creador, el Eterno, el Soberano de todas las cosas, pero también se nos presentó en la persona, escuchen bien, en la persona de Cristo. Quien diga que esto no es así, hermanos, entonces cambie de religión, porque esta Biblia seguramente no le sirve para nada. Así de sencillo. Cristo vino en carne, y aunque en esencia era Dios, y es algo que muchos todavía no han logrado entender ni entenderemos, porque Pablo dijo que esto era un gran misterio, grande es el misterio de la piedad, refiriéndose a la deidad de Cristo. Cristo dijo: yo soy el Hijo de Dios. Yo no vine a hacer lo que yo quise, sino vine a hacer lo que mi Padre me envió. Y cuando Cristo fue levantado, dijo: ahí les dejo mi espíritu. Y el Padre como soberano, el Hijo como el Redentor, el Salvador, el mediador del nuevo pacto. Y el Espíritu Santo como ese ser que opera en medio de la iglesia, fortaleciéndola y guiándola en el camino de la salvación que Dios preparó para ellos. Y la Biblia habla en 1 Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante, porque tres son los que dan testimonio en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres son uno. Dice la Biblia, son uno. Pero habla de tres. Así que esto no nos lo inventamos nosotros. Y mire aquí lo aterrador del asunto. Cuando estos versículos llegan y hablan de la realidad de la deidad de Dios, entonces vienen otras iglesias, vienen otras denominaciones que en sus nuevas versiones de la Biblia, como la nueva versión internacional, usted busca 1 Juan capítulo 5, versículos 6 y 7 y se va a dar cuenta que quitaron esos versículos. Los quitaron. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que ellos creen. Hay otros versículos, yo lo analizaba aquí ya con los hermanos, que si bien no los quitaron, los modificaron. ¿Para qué? Para establecer las doctrinas de ellos. Por eso nosotros los cristianos debemos de ser tan celosos con la Escritura. Y por eso siempre le digo a mis hermanos: procuren tener en su casa una Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque es la versión original, porque fue la primera versión que realmente se tradujo del griego, arameo y griego al español. Esa fue la primera. Y es la más clara, la más concisa. De esta versión fue que de esta traducción que hicieron Cassiodoro de Reina y Cipriano Valera, fue que se empezaron a hacer las demás versiones que hoy tenemos. Pero tristemente, muchas de estas versiones hoy ya están siendo distorsionadas por el pensamiento y la ideología de hombres o de congregaciones que están tratando de implementar sus propias enseñanzas, sus propias ideologías, y para hacer esto están tristemente torciendo, tergiversando, añadiéndole o quitándole a la palabra de Dios. Acuérdese que el Señor Jesús dijo allá en Apocalipsis que hay de aquel que le quite, le añade o le ponga siquiera una coma, una tilde de más. No, señores. ¿Por qué son tan confiables los documentos bíblicos o la Biblia de Cassiodoro de Reina y Cipriano Valera? Porque ellos hicieron un documento fidedigno a las escrituras originales. Una traducción fidedigna, aunque tuvieron muchos problemas de interpretación, porque no era fácil interpretar del griego, del arameo y del hebreo al idioma que hace 500 años atrás había, que estos hombres tuvieron que traducir al español. No era fácil hacer esas traducciones, porque ellos tuvieron que buscar las palabras más concretas, las que mejor nos pudiesen dar a entender la Biblia en español a nosotros. Ahora, todas las Biblias que actualmente hay en el mundo, todas las traducciones están hechas basadas en la Reina Valera 1960. Entonces, ¿para qué era una versión actual cuando tenemos la original? Vayamos siempre a la original, hermanos, para no caer en confusiones y para que después otras personas, y con el debido respeto lo digo, no nos metan los dedos a la boca. Nosotros creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Creemos en un solo y poderoso Dios verdadero, no en dos ni en tres. Creemos en un solo Dios verdadero. Creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. Creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios. Y creemos, como lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8, que estos tres son uno, porque hacen un solo Dios, es un solo Dios. No son tres cosas distintas, no son tres seres distintos. Son tres manifestaciones, representaciones o formas en las que Dios decidió manifestársenos a nosotros. Pero quien niegue esta realidad está negando lo que la Escritura dice. Muchos dicen, si Jesús es Dios, Jesús es el Padre, pero la Biblia no dice eso. Porque inclusive en todos los textos que vemos que dice que Jesús está al cielo, no dice que Él está sentado en el trono, dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Así, y dice también Apocalipsis 4 y capítulo 5, cuando habla del gran trono y de la adoración celestial, habla de que el Padre, Dios, está sentado en el trono y su Hijo Jesucristo a su diestra, sentado ahí al lado de Él, y el Espíritu Santo al frente de ellos ministrando. Ahora bien, y dice que todos vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué negar la realidad de lo que dice la Escritura? Muchos quieren distorsionar estos textos haciendo una mala interpretación, una mala exégesis de ciertos pasajes bíblicos. Se apegan de versículos sueltos para negar lo que la Biblia habla por capítulos enteros en la Escritura. Así que por eso Pablo, y si usted mira los escritos, Pablo siempre hablaba en el nombre por ejemplo, aquí lo decía: bendito sea el Dios y Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesús es Dios, pero Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que es un poco difícil para algunos entenderlos, pero este es el concepto. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero si bien la palabra Trinidad no existe en la Biblia, la palabra que otros plantean, unicidad, tampoco existe en la Biblia. No, señores, ni en hebreo, ni en griego, ni arameo, no existe, hermanos. No existe. Y esto no es que yo lo esté diciendo. Ustedes pueden ir a investigar, investiguen todo lo que quieran diligentemente sobre este tema y se darán cuenta que la palabra unicidad no existe en la Biblia como la Trinidad no. Estos son tan solo dos términos, Trinidad y unidad, son dos términos que plantean una forma de la deidad de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? Mirar qué es lo que plantea la Trinidad y mirar qué es lo que plantea la unicidad. Y en relación a estos dos, mirar en la Escritura cuál de estas dos posturas es la más bíblicamente correcta. Y en este caso, y sin temor a equivocarme, la más bíblicamente correcta es la Trinidad. Porque nos proponen un Dios, un solo Dios. No creemos en dos ni en tres dioses, en uno solo. Pero que desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos ha mostrado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una verdad innegable. Y vuelvo y lo digo. Y quien quiera discutir con eso, entonces, hermano, cierre su Biblia y cambie de religión, porque este no es el lugar que usted está buscando. Esta no es lo que usted está buscando. Si ustedes quieren distorsionar la Escritura para apoyar y afirmar pensamientos de hombres o para apoyar y afirmar sus propios pensamientos, están muy equivocados, mis amados hermanos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Te puede hablar muy bonito, tener una muy buena vida, pero si usted enseña herejías, está cometiendo un gran error delante de Dios. Un gran error. No caigamos en esto. No caigamos en estos errores. Y mucho menos tratemos de irnos a condenar a otros porque de pronto no tienen este conocimiento. Yo creo en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero personalmente tengo amigos entrañables, hermanos en la fe en los que quiero mucho, por ejemplo, de las doctrinas unicitarias. Yo no los juzgo, yo no los critico. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de esto, hablamos, pero vea, con la Biblia en la mano. No desde que yo creo en mi iglesia, dicen, no, con la Biblia en la mano. Y tengo grandes amigos en estos lugares, y los amo, y los llamo hermanos en la fe. Y le pido al Señor que obre un milagro y que si está en su propósito les traiga la luz del conocimiento. Pero es necesario que hablemos de esto, no para juzgar, sino para que podamos abrir los ojos y entender. Muchos hermanos
Tristemente, lo que están haciendo hoy en día es decir, no, yo no estudio, el estudio no, es que la letra mata, más el espíritu vivifica. Qué texto tan mal interpretado, tan distorsionado de la realidad. Ya habrá tiempo para estudiar este texto, yo ya lo he hablado en otras predicaciones. Pero qué texto tan mal interpretado. Se apegaron a esas dos líneas y no leyeron todo lo que venía diciendo. No habla ni siquiera de esto, no habla de no estudiar, al contrario, habla de que debemos ser conocedores de nuestra fe. Estudiar diligentemente para no seguir cayendo en los errores de la ley, que es a lo que la Biblia llama la letra. La letra de la ley que mata, porque por la ley nadie se puede salvar. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, porque está escrito que maldito soy con maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley son malditos, porque la ley no salva a nadie, no puede justificar a nadie. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo mediante su gracia y misericordia divina. Bien, sigamos, hermanos. Ahora bien, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y vuelvo a lo mismo de hace 8 días. La Biblia no dice que nos bendecirá. Dice, nos bendijo, hablando de una obra ya hecha. Recuerde que la obra poderosa de Cristo en la cruz es una obra que ya está hecha. Ya no hay que añadirle, ni quitarle, ni ponerle, ni es como dicen algunos, es que yo le voy a ayudar a Dios. No, Señor, ¿usted qué le va a ayudar a Dios? Dios no necesita de nosotros, que nos permite ser parte de su obra y nos permite ser parte del como instrumento, ser hechos instrumentos suyos para que Él haga su obra. Es otra cosa distinta. Nos da ese enorme privilegio de servirle aún en medio de nuestra humanidad pecaminosa. Eso es una cosa totalmente distinta. Pero nosotros no le ayudamos a Dios de ninguna forma. El mismo Señor Jesús dijo, ustedes son obreros inútiles. Inútiles. Que lo que hoy hacen, lo hacen porque ya mi Padre les dejó que hicieran esa tarea. Pero de ahí no hacen más. ¡Wow! Entonces aquí es donde yo digo, ¿y dónde están los que sacan pecho diciendo yo tengo iglesia, yo tengo miles, yo hago eso, subo, trepo montañas, bajo, nado ríos, hago tanto? ¿Dónde está? Si bien es cierto que hay un esfuerzo humano, la Biblia dice que esa obra la hace Dios, que Dios impulsa a estos hombres porque les trazó este destino a ellos. Como ciertamente trazó mi destino y lo que yo hago a través de este medio, de estas enseñanzas, cuando hablo en la calle, donde quiera que voy, comparto a los lugares que el Señor me ha permitido ir. Ahora entiendo, mucho tiempo después, antes creía yo que eran mis fuerzas, que porque que yo amaba mucho a Dios, que entonces yo era muy duro, que yo me... No, hermanos, ahora entiendo que lo que yo he hecho toda la vida y que ahora sigo haciendo y que lo voy a seguir haciendo con mayor amor y mayor respeto y con mayor diligencia, no lo hago por mi propia voluntad, por mis propias fuerzas, sino que lo hago porque Dios ya trazó este camino para mí y Él es el que me lleva en ese camino y me permite ser un instrumento en sus manos. Por eso la obra no es nuestra. Qué triste de aquellas personas que se paran en los púlpitos o a través de diferentes medios o personalmente le dicen a la gente mis ovejas. Es que yo tengo un rebaño, son mis ovejas. ¿Cómo así que son sus ovejas? ¿Acaso el buen pastor no es el Señor Jesús? ¿Acaso la Biblia dice en San Juan 10 que cuando un pastor se para y dice sus ovejas oyen su voz? No, dice Jesús, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así de sencillo. Nosotros los pastores somos tan solo los líderes de una congregación, pero al igual que el resto del rebaño, también somos rebaño del Señor, también somos ovejitas del Señor. A nosotros no nos pertenece nada. Si algo somos por misericordia. Y tenemos que ir en pro de con todos los hermanos de la búsqueda de Dios. Solo que el pastor tiene una responsabilidad. Y es la responsabilidad de enseñar correctamente la palabra del Señor. Porque la misma Biblia dice que todo lo que hagamos como pastores se nos demandará a nosotros. Pero ahora no, mi iglesia, mis pastores, mis ovejas, no, ay hermano, no, eso ya
Eso mire hermano, eso no es bíblico. Yo nunca vi a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo escribiendo en sus epístolas, mis ovejas. Es que ustedes son míos. Acuérdese que hubo una discusión por allá en Corintios y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo vino y se metió y como enojado y les dice, no, así no es el asunto. Ni ustedes son de Apolo, ni ustedes son míos, ni yo soy de nadie. No, todos somos de Cristo. Entiendan por qué persisten en adorar hombres. Entiendan los pastores por qué persisten en decir que la obra es suya cuando nada les pertenece. Somos todos de Dios y todo le pertenece a Él. Y si estamos en este camino es por su misericordia, por su poder y por su gracia infinita hacia nosotros. No es más. Así de sencillo. Dios ya nos bendijo, no nos bendecirá, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice aquí, según versículo 4, nos escogió en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo, mis amados? Léanlo. Tome usted su Biblia, léalo ahí mismo, no me lo crea a mí, tome su Biblia y léalo. ¿Cuándo hizo Dios esto? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es para que los hermanos se den cuenta que lo que estamos hablando no son inventos de hombres, no son doctrinas erróneas, sino son cosas que están claramente establecidas en la palabra de Dios. Y ya hemos leído varios textos desde la semana, hace 15 días, ya hemos leído varios textos y hoy estamos leyendo otro. Y no es un versículo suelto, estamos leyendo un capítulo completo que habla todo de lo mismo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? Antes, dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 4, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como se nos dé la gana, pecando y haciendo lo malo? No, señores. Porque eso es otra herejía que muchos plantean. Muchos dicen, usted dice que la salvación no se pierde, entonces usted también está diciendo que uno puede ir a pecar y hacer lo que quiera porque ya Dios nos salvó. No, no y no, hermanos. Y tenemos que ser muy enfáticos en esto, porque la sana doctrina no alcahuetea al pecado. Jamás. Aquí dice la Escritura que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que hoy por hoy fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad significa apartado del pecado. Y ojo a esto, porque más adelante, en la próxima predicación, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de lo que es el concepto real de la santidad. Y la santidad ni siquiera nosotros la hacemos, es Dios también quien lo hizo. Es que es impresionante. Es tremendo, tremendo, hermanos. Saber que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Dios todo lo ha hecho por nosotros. Y lo único que nos pide es, ahí nos pone en el camino y nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámame a mí, ama a tu prójimo. Sigue mis mandamientos que no son tortuosos. Qué difícil pueden ser los mandamientos de Cristo. Hacer el bien, hacer lo que es bueno, no mentir, no hacer nada que no sea. Eso lo dicen hasta las leyes terrenales. Hasta las leyes terrenales nos ponen leyes para hacer lo que es correcto. Pero el corazón del hombre siempre está inclinado siempre a hacer lo malo. Y tremendo que Dios nos dice, te pongo en mi camino, te salvo, solo procure vivir imitándome a mí, haciendo lo que, siguiendo el camino que yo tracé para ti. No es más, no es más. Y hay tantos hoy en día, aquí en Colombia, ¿no? Pues si este video lo ven en otros lugares, bendito sea Dios. Aquí en Colombia en Bogotá, hay un cerro grandísimo allá que se llama Monserrate. Y allá en el Monserrate, ahí está una iglesia católica y todo. Entonces aquí muchos tienen la costumbre de pagar penitencia y se suben ese cerro, todas escalinatas de rodillas, otros latigándose. Mejor dicho, es una subida tortuosa. Eso sí, para que los que han subido, yo nunca he ido por allá, pero los que han subido dicen que no es que sea tan fácil. Hay que tener buen físico y más si usted va de rodillas, peor.
Y se dan látigo, y suben de rodillas, y pagan penitencias, y hacen una serie de cosas que para que Dios los salve. Cuando esto no es así, hermanos. Esto no es de pagar penitencias. Esto no es de pagar culpabilidades. Ya Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Ya lo hizo. Ya, hermanos. Por eso dice el libro de Hebreos que de lo contrario tendría que venir Cristo a morir muchas veces. No, Cristo ya lo hizo una sola vez y para siempre. Y la gente prefiere ir a hacer esto, a darse el látigo, a machacarse las rodillas, a hacer un poco de cosas que no tienen sentido, en vez de aceptar la gracia de Cristo y en vez de venir a sus pies y caminar conforme Él lo enseñó. Guiado por esta palabra santa y hermosa. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que también el libro dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque los hijos de Dios a los que Él escogió, no los escogió para vivir en pecado, sino por el contrario para que vivan haciendo lo bueno y procuren vivir apartados del pecado, que a eso es lo que se le llama santidad. Vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, siga diciendo, versículo 5. Por su amor nos predestinó, o en otras versiones dice, en su amor o en amor, habiéndonos predestinado. Vuelvo y lo digo, predestinado. Habiéndonos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser ahora ya no solamente santos y sin mancha, sino también dice, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Muchos cuando hablamos de religión y eso, y me dicen, ¿usted qué cree? Yo le digo, yo soy cristiano. Y me dicen, pues yo también soy cristiano porque si no sería un animal. Ese concepto es errado, hermanos. Tomaron el concepto cristiano, no, eso sí no sé cuándo habrá sido, en qué momento tomaron ese concepto para referirse cristiano como a las personas. No, una persona es un ser humano, pare de contar. Yo le decía esto a una persona, bueno. Entonces, si usted dice que es cristiana, ¿por qué no cree en Cristo? No, es que yo soy cristiano porque soy ser humano. Yo sé que los de aquí de Colombia nos estamos entendiendo en este concepto. Dice, es que si yo no fuera cristiano sería un animalito. No, eso es un concepto errado, hermanos. Cristiano, según la Biblia, es el seguidor de Cristo. Alrededor del año 70 después de Cristo, unos 33 años después, 35 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, en la iglesia de Antioquía, ustedes analicen Hechos capítulo 13, ahí habla que el apóstol Pablo estuvo reunido con los hermanos en una región llamada Antioquía durante todo un año, y que las personas de ese lugar de Antioquía les empezaron a llamar cristianos por primera vez en ese lugar a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo. La palabra cristianos es una palabra griega que significa seguidores de Cristo o discípulos de Cristo. No es malo que significa. Ahora bien, basado en este argumento, no todos son cristianos, solo los que realmente siguen a Cristo. Ni siquiera los que están dentro de las iglesias cristianas son cristianos. La gran mayoría, y con el dolor lo digo, son participantes. Van porque les gusta, van porque les dan algo, van porque se sienten bien, van porque los invitaron, van porque no tienen más que hacer. Y sorpréndase que muchas de estas cosas son así, mis amados hermanos, son así. Pero el verdadero cristiano es el seguidor real de Cristo. Jesús dijo, ustedes son verdaderamente mis discípulos si permanecen, y ojo a esto, si permanecen en mis palabras. Wow. Ustedes no son discípulos y hacen todo lo que el pastor les diga. No. Ustedes no son discípulos y pertenecen a la visión de la congregación. Si están supuestamente ganando almas para el Señor, oiga, ustedes no ganan almas. Ni usted ni yo ganamos almas, hermanos. Eso no es así. Eso no es así. La Biblia a mí esto no me lo dice por ningún lado. Por ningún lado. La Biblia dice que Dios es quien añade a través de su Espíritu Santo los que han de ser salvos a la iglesia. Pero yo predico, sí, usted predica porque Dios lo usa a usted para atraer a aquellos, pero no es usted el que gana almas. Si alguna persona por medio de estas enseñanzas es convencida e invitada y siente en su corazón seguir a Cristo, no lo hace porque yo lo esté hablando, lo hace es porque Dios está haciendo esa obra en ellos. Nosotros somos solo instrumentos, no más. Solo instrumentos, mis amados hermanos.
Sigue diciendo la escritura. Por su amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Dice, ahora somos hijos. Hijos. Antes de no conocer a Dios, no éramos sino personas que vivían en el mundo igual que los demás. Por eso a mí me encanta que ahí en el segundo capítulo el apóstol Pablo dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, refiriéndose a Dios y a Cristo, dice, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales andaban en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, dice Pablo, vivíamos nosotros también todos nosotros, en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire lo que hace Dios. Pero Dios, wow, no dice, pero nosotros decidimos ir a buscar a Dios. No, Señor, no lo dice. Dice así, pero Dios, ¿quién hace la obra? Dios. No somos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No dice, por tus obras eres salvo. No, por gracia eres salvo. Por gracia somos salvos. Por el amor inmerecido de Dios somos salvos. Porque Dios decidió otorgarnos un privilegio que no merecíamos. Y que no merecemos. No lo merecemos. Porque dice el apóstol Pablo que estábamos en el mundo igual que los demás, haciendo lo que bien nos parecía a nosotros. Oiga, hermano Adrián, y eso entonces de que el libre albedrío, yo ya se los dije, el libre albedrío no existe. No hay una sola parte en la escritura que hable del libre albedrío, no la hay. No la hay. Y si el libre albedrío no está en la Biblia, entonces ¿de dónde salió eso? Hermano, ¿de dónde cree usted que salió eso? ¿De dónde cree usted que salió el libre albedrío? Ningún apóstol, ni siquiera Jesucristo enseñaron del libre albedrío. Ninguno de los grandes líderes de la iglesia a través de la historia de la iglesia cristiana hasta nuestros días ha hablado de libre albedrío. Entonces, ¿de dónde salió el libre albedrío? El libre albedrío apareció aproximadamente en el año 500 después de Cristo, cuando la iglesia católica apareció en historia, apareció en escena y empezó a distorsionar todas las escrituras bíblicas, a introducir ídolos a la iglesia y a torcer toda la escritura. Ellos fueron los que empezaron a decir que uno era el que buscaba a Dios por voluntad propia, que uno se salvaba por voluntad propia. Ellos fueron los que establecieron inclusive las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Son eso de que usted para salvarse tiene que ir a pagar o ir a dar o ir a pagar misas, dinero. En esa época cobraban impuestos la iglesia que para que Dios los perdonaba. Daban unos, no me acuerdo en este momento, daban como unos salvoconductos. Le daban a la iglesia el que mejor pagara, el que más diera, le daban a la gente y dice que salvoconductos para que con ese salvoconducto, ya cuando entrara al cielo, entrara él, o daban salvoconductos para toda la familia y para, bueno, hasta los animales se salvaban. Eso era algo impresionante. Investiguen, hermanos. Yo no sé por qué muchos se quedan esperando solamente que el pastor se pare el domingo a hablarles y no estudian en sus casas. Investiguen, hermanos, y se van a aterrar. Una vez le dije a un jefe mío, yo trabajaba y era un jefe mío, yo empecé a hablarle de muchas de estas cosas y él me decía, no hermano, eso no es así, eso no es que yo por ahora no voy donde los cristianos porque es un poco de cosas. Le dije, hermano, no me lo crea a mí, vaya, investigue. ¿Sabe qué hizo mi jefe esa vez? Mi jefe se fue a estudiar diligentemente, por allá investigó, él tenía internet, todo investigó y me llamó como a los 2 días. Me dijo, Adrián, venga que lo necesito. Y yo le dije, sí señor, ¿qué necesita? Y él me dijo, Adrián, estuve investigando lo que usted me dijo. Y yo, ¿en serio? Le dije, sí, en serio. Le dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y sabe qué me dijo el jefe? Tanto lo acuerdo y se me va a caer esto aquí. Me dijo, uy, no, Adrián, es peor de lo que usted me decía. Es peor de lo que usted me decía. Está toda la verdad ahí, somos tan ciegos, no somos capaces de verla.
Y así andan muchos, hablando de Dios, pero ciegos en su palabra, ciegos en su escritura, ciegos en el conocimiento real de la fe. Usted dice que es cristiano, ¿y qué conoce de la historia de la iglesia cristiana? Usted dice que su papá terrenal, en el caso mío, don José. Ese señor es su papá, sí, él es don José. ¿Y quién es don José? Como yo conozco toda la historia de mi papá, entonces que lo bueno, lo malo, lo es, que en el año tal hizo esto, que en el año tal, que en el año tal se murió mi mamá, que en el año tal se casaron, uno conoce la historia de su familia. Ahora uno llega a la vida cristiana y dice, Dios es mi padre. ¿Qué conoces de la historia de Dios, de tu padre? ¿Qué conoces de la historia de tu familia, la iglesia? ¿Solo te vas a quedar pensando en que Dios te salvó? ¿Qué conoces de la historia? Desde Cristo hasta acá han pasado más de 2000 años. ¿Qué sabes tú de la historia en esos 2000 años? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes cuáles son los grandes líderes de la fe? ¿Sabes qué es la reforma? ¿Sabes qué fueron los tiempos de Dios a través de estos 2000 años? ¿Sabes todo lo que tuvo que sufrir la iglesia cristiana verdadera desde hace 2000 años hasta el día de hoy para que tú y yo tengamos esta escritura aquí en nuestras manos? Siquiera sabes lo que tuvieron que padecer el señor Cipriano Valera y Casiodoro de Reina para traducirnos esta Biblia al español. Siquiera sabes todo lo que tuvieron que pasar, las torturas, ver las muertes de su familia. No lo sabes. Entonces no digas que eres cristiano. Porque un cristiano verdadero conoce su fe. Y si no la conoce, por lo menos se preocupa en empezar a conocerla. Yo llevo mucho tiempo formándome, estudiándome, hermanos, y yo no sé nada. Quisiera saber más. Pero una cosa hago, sigo adelante, cada día formándome más, cada día estudiando más, cada día aprendiendo más, porque hay muchísimo que aprender. Y le voy a decir algo, ningún ayuno de 40 días te va a dar madurez espiritual. Ninguna oración de intercesión de 400 horas que usted diga que va a hacer, te va a dar madurez y va a fortalecer tu fe. Eso no dice la Biblia. El ayuno no es para eso. Y la oración no es para eso. La oración es para pedir por nuestras necesidades y para interceder por los demás. El ayuno es para negar nuestro cuerpo, para negar nuestra carne, para doblegarla de cierta manera. Pero también dice la Biblia que el verdadero ayuno es que compartamos nuestro pan con el hambriento, que le demos de abrigo al que está desnudo, que hagamos buenas obras. Ese es el verdadero ayuno. Isaías 58, si no me lo cree, vayan allá. La oración dice que debemos pedir, pero conforme a la voluntad de Dios. Pero la Biblia dice que la única manera de que nosotros crezcamos, maduremos y fortalezcamos nuestra fe es estudiando la Escritura. ¿No? ¿No? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Porque sé que más de uno está diciendo, no. Bueno, vamos. Les voy a invitar que vayan a 2 de Timoteo, mis amados hermanos. 2 de Timoteo. Ya les doy la cita exacta, mis amados hermanos. ¿Segunda o primera? Ya, sí, vamos para la segunda. Discúlpenme, mis amados, que estaba en la primera. 2 de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 14. En adelante. Dice así. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo conocía las escrituras desde su niñez. ¿Usted qué tanto conoce las escrituras con 20, 30, 40 años que lleva en el evangelio? Vamos a ver. Versículo 16. Porque toda la escritura, toda esta palabra, mis amados hermanos, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no lo inventamos nosotros. La única manera de que usted crezca y esté enteramente preparado para toda buena obra, que usted sea un verdadero cristiano,
es que usted escudriñe la escritura de la manera correcta. Jesús lo dijo, ya lo cité. Y también el apóstol Pedro, dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha. Tenemos la escritura. ¿Por qué no vas a la escritura? ¿Por qué sigues creyendo en mentiras de hombres? No le crea a los hombres, no me crea a mí. Créale a la palabra de Dios, mis amados. Retomamos Efesios capítulo 1. ¿Dónde nos quedamos? No éramos hijos, pero Dios también, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, hechos miembros de la gran y hermosa familia de la fe. Dice el versículo 5, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para vivir en pecado? No, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Acuérdense que cuando Cristo murió en la cruz, nos justificó, nos declaró inocentes. Eso lo vimos hace 8 días. Entonces quiere decir que nos hizo aceptos ante el amado. Y mira lo que dice aquí. Tremendo, tremendo, hermanos. Versículo 7. En Él, en Cristo Jesús, en su sangre, en su sacrificio, tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aleluya. En Dios tenemos la redención. La palabra redención significa el rescate. Recuerden que Dios, para liberarnos de esa culpabilidad, tenía que pagar un rescate, y ese rescate era el derramamiento de la sangre de Cristo. No había otro pago, no había otra manera de pagar. Entonces Dios nos rescató a través del derramamiento de la sangre de su Hijo. Por eso en Dios tenemos, en Cristo Jesús, tenemos redención. Fuimos rescatados del infierno y de la muerte, por medio de su sangre que derramó en la cruz. Y no dice en Él tendrán, escuche bien, no dice en Él tendremos o tendrán ustedes, no, dice en Él tenemos, dando garantía de que esa obra ya está hecha, de que ya Cristo lo hizo. No es que vamos a ver si alcanzaremos, no, ya está hecha esa obra. En Él tenemos redención, el rescate de nuestras vidas por su sangre y el perdón. No que nos va a perdonar, sino que ya fuimos perdonados por Él. Y el perdón de nuestros pecados según las riquezas, dice así, que hizo según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque Él así lo quiso, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él, mire lo que dice, tuvimos, no dice tendremos. Dice tuvimos, es decir, que ya somos pertenecientes y participantes de esto. En Él tuvimos herencia, habiendo sido, y vuelve y lo dice, predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, conforme a su propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Wow. Entonces, ¿qué? Si ya lo hizo todo, ¿qué más hacemos nosotros? ¿Usted por qué sigue procurando hacer las cosas que para salvarse? Cuando la Biblia dice que Él ya lo hizo todo. Lo que usted hoy haga delante de Dios, hágalo por amor y por agradecimiento. ¿No cree que es mucho mejor servirle a Dios y hacer la obra por amor que por miedo a perdernos?
Yo aprendí de la palabra del Señor que lo que hoy hago por Cristo no lo hago por intereses, no lo hago por tratar de ser mejor o de ganarme un pedacito más de cielo, no. Lo hago por amor y lo hago como una manera de agradecerle al Señor la infinita bondad y misericordia que ha extendido sobre mí al concederme a través del sacrificio de Cristo en la cruz su salvación y el perdón de mis pecados. Por eso la vida que ahora vivo, no la vivo en la carne, o procuro no hacerlo en la carne, sino en la fe que es en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. La poderosa obra de Cristo en la cruz. No te olvides de esto. La obra que Cristo hizo por ti en la cruz es poderosa, porque te salvó del infierno, de la muerte, porque te liberó de tus pecados, porque te ha dado, a ti y a mí nos has dado entrada al reino celestial. Y lo único que se nos demanda, lo único que se nos demanda es que creamos en Él. San Juan 1:12 dice, porque a todos los que creen en Él, lo dice así, a los que confiesan su nombre, el nombre de Jesús, se les dio potestad, autoridad, o en otras versiones dice el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Si eres cristiano, procura ser un verdadero cristiano. Procura estudiar la palabra de Dios. Procura estudiar la historia de la iglesia cristiana. Procura no seguir cayendo en errores y procura no seguirle creyendo a los hombres. Creámosle a Dios y a su bendita palabra. Dentro de 8 días continuaremos con este precioso tema que nos trae muchas más cosas para aprender. Yo les bendigo en el amor de Cristo. Les insto, hermanos, a que busquen más de Dios, a que nos unamos como iglesia, a que nos fortalezcamos, a que no dejemos de buscar su presencia, a de que cada cosa que hagamos en Dios lo hagamos por las razones correctas y que sigamos creciendo, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios para hacer lo que es bueno y agradable a Él. Voy a terminar con ese texto, mis amados. Ya que lo citamos, voy a terminar. Este texto que les voy a leer, Colosenses capítulo 1, búsquelo ahí en su Biblia rápidamente. Hermanos, versículo 9 y 10. Es el texto que personalmente nosotros usamos para iniciar los discipulados o los estudios bíblicos de nuestra congregación. Y me va a entender por qué dice. Dice así, versículo 9 de Colosenses capítulo 1. 9 y 10 dice así. Por lo cual desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor nos insta y Pablo nos insta a que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que los cristianos, los verdaderos cristianos, deben ser personas formadas, preparadas, conocedoras de su fe, conocedoras de la Escritura. ¿Para qué? ¿Para qué formarnos de esta manera? Dice el versículo 10. Para que así puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Les dejo esa perlita, esa capsulita. Quiero agradecer a todos los hermanos que nos han visto, que hoy han estado con nosotros en esta reunión. Quiero decirles, sigan adelante fortaleciéndonos. Ya pronto podremos volver a congregarnos presencialmente con el favor de Dios. Y sigamos no solamente escudriñando, aprendiendo, sino transmitiendo estos conocimientos y esta palabra. Así que si usted ve este video, escucha este audio, hermano, y Dios le ha bendecido, Dios le ha hablado, compártalo con otras personas, háblele a otras personas de lo que usted ha aprendido y hagamos que el evangelio se siga extendiendo, que la sana palabra de Dios se siga extendiendo. Por lo demás, amados hermanos, yo siempre les voy a decir, procuremos darle al Señor siempre nuestra mejor adoración. Vamos a darle gracias al Señor en esta preciosa hora.
Bendito Dios de Israel, te amo, muchas gracias en esta hora, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad y misericordia. Te pedimos que nos bendigas, que nos llenes de tu amor, de tu poder, de tu gozo, Señor, que cada día podamos servirte y adorarte de una manera mejor. Gracias por estas palabras, gracias por estas enseñanzas, Señor, y guíanos a hacer siempre lo correcto delante de ti. Gracias por la poderosa obra de Cristo en la cruz. Gracias porque a través de ella fuimos escogidos, fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos restaurados, regenerados, fuimos hechos conforme a tu imagen, Señor. Ayúdanos a cada día a entender estos propósitos y a que nuestros hermanos, Señor, puedan crecer y fortalecer su fe en el conocimiento sano de la palabra de Dios. Señor, guíanos en nuestro diario caminar, que estos días que se vienen por delante sean días de bendición, de paz, de gozo. Y si de pronto nos toca vivir dificultades, luchas, Señor, danos la fortaleza, Señor, y danos el carácter para afrontarlas de la mejor manera. Te damos a ti todo el honor, Señor, y te pido personalmente que bendigas a cada uno de los miembros de este grupo precioso y a todos y cada uno de los miembros de la comunidad cristiana Adoración Viva, este ministerio tan hermoso que tú nos estás permitiendo levantar, Señor, y en general bendice a todos los hermanos y hermanas que en el mundo entero buscan y adoran tu nombre de una manera sana y preciosa. Te damos la gloria y la honra por siempre y te pido, como siempre lo digo al finalizar estas oraciones, permítenos, Señor, poderte darte a ti siempre una adoración real, una adoración viva. Te adoramos, Señor, eternamente y para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que Dios los guarde, Dios los proteja, Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos dentro de 8 días para continuar este precioso tema. Muchas bendiciones. Adiós.